101.3, Radio Ala 101.7, también por su canal de YouTube y Quien te ve por streaming. Nos vamos a Sarmiento, concretamente nos vamos ahí a Los Berros, por esos lugares. Ahí está alguien que es amigo de esta casa, que ha dejado de venir con esa carga que siempre es importante para nosotros, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué tal, Ascona? ¿Cómo va? Hola, Cáceres, ¿cómo estás? Estoy un poco más en Pedernal. Está en Pedernal, cierto. Qué lindo lugar que es Pedernal, ¿no? La verdad que es un encanto Pedernal. Y hace mucho que no voy por aquellos lados. Bueno, vos tenés la obligación de estar ahí. No, más que la obligación, el privilegio de desarrollar nuestra actividad vitivinícola en este valle, que es único. Claro que sí. Es un privilegio, no es ni siquiera responsabilidad. O sea, yo creo que es la suerte de poder trabajar en un viñedo que está en el mejor valle de la Argentina y en un valle que se compara solamente con la Borgoña y la Toscana a nivel mundial, ¿no? Claro. Para hacer vinos. Claro. Hace mucho que no hablamos contigo. Bueno, contame un poco, primero, cómo estás viendo, Martín, la industria vitivinícola en general, y por supuesto siempre en particular, porque sabemos que eso te gusta y eso también te hace feliz y eso también te hace viajar. Uno de los últimos viajes que supimos nosotros fue cuando fuiste a Salta. Sí, bueno, he viajado, gracias al mundo del vino, yo te diría que he viajado por muchos países. En Argentina he podido conocerla toda y conozco muchos países gracias al mundo del vino. Entiendo que esta industria a nivel mundial, si querés después lo bajamos a nivel nacional y provincial, pero a nivel mundial es una gran industria alimenticia. Es una industria con muchísima cultura, la industria del vino, que da un montón de trabajo y que genera un movimiento económico a nivel mundial gigantesco. En Argentina es una tradicional, arraigada en nuestra cultura. Nosotros somos fruto de una matriz de inmigrantes que vinieron a la Argentina y trajeron consigo la cultura del vino y de la viña y el trabajo en la viña, y bueno, eso ha formado a la sociedad argentina. O sea, siempre ha habido una copa de vino en una mesa argentina, entonces, y eso va a ser por siempre. Hay veces que la industria se ve favorecida por alguna circunstancia económica o política, y hay veces que es una industria que es muy sacrificada, en la que el viñatero la pasa mal. Pero bueno, o sea, dentro de lo que las distintas actividades económicas, es una actividad que, si bien no es muy gratificante a veces desde lo económico, es muy gratificante desde lo cultural, desde lo vivencial, y de lo que significa sentarse a una mesa y tener una copa de vino. Claro, hubo, mejor dicho, digamos, etapas de descenso de la industria vitivinícola. Hablaba esta mañana muy temprano con un sommelier que también tiene la oportunidad de recorrer el país y parte también del mundo vino, y estaba señalando que la historia nuestra del vino, inclusive no quiero medir el tiempo que vos llevas haciendo esto, pero esto seguramente empezó con tu familia, con tu papá y demás, pero básicamente la crítica es con mi tatarabuelo. Mira, con tu tatarabuelo, mira vos. Con mi tatarabuelo en el País Vasco, o sea que yo soy de apellido Ascona, ¿no? Claro. Claro, todos los vascones estuvimos metidos en una viña, mira. hasta donde hemos podido rastrear para atrás, ¿no?
Hasta donde hemos rastreado para atrás, todos los Ascona han estado en una viña. Bueno, y para adelante... Por eso yo digo que en la vena de los Ascona claro. Corre sangre y savia. Las dos cosas. Y para adelante, de tu generación para adelante, vendrá otro Ascona seguramente. Pero este sommelier... Ya hay dos. Hay dos. Bueno, ahí está. O sea que ya tenemos más chance de que sigan los Ascona también en esta actividad tan rica en términos hablo de riqueza, no porque sean todos millonarios, sino riqueza de lo que es el producto. Pero claro. Y hay mucha gente que no sabe, que seguramente no sabe las cosas que se endulzan con mosto, que tiene que ver con el vino, naturalmente. Pero este sommelier nos decía que pocas marcas, etiquetas de San Juanino. Y yo me acordaba con él, buscando también encontrar respuesta a eso, vinos maravillas de Carlos Escolar, o de la familia Gualino y Escolar en su tiempo, y otras marcas más. El primer vino Talacasto. en publicitar en una camiseta de fútbol. Claro, exacto. Maravilla fue el primer vino en publicitar en una camiseta de fútbol sí, de Boca. Sí. Y el eslogan era decir sanjuanino, es decir amigo. O sea, tenía esa particularidad. Bueno, vino Talacasto, en fin, podemos mencionar mucho. Hemos perdido muchas etiquetas. La gente que sabe de vino seguramente sabe lo que estamos diciendo. Y esto, digamos, no es que desmerezca nada en particular, digo, pero es un descenso que ha tenido la industria vitivinícola y se refleja en esto. Y después del tipo de cata, todos son observaciones de sommelier, no mías. De tipo de cata, de cosas que se hacen, que se premia a todo el mundo, cuando el premio hay que buscar siempre el varietal, el tipo de vino que va, las bondades que tiene y demás, en un jurado que justamente está preparado para discernir sobre las distintas catas que tiene que hacer para llegar a los veredictos. Entonces hacía la crítica sana, no había en el sommelier, que no lo voy a identificar porque no quiero, sin haberle dicho a él que iba a hacer este comentario, pero básicamente creo que había cierta hasta preocupación también. No sé cuál es la visión que vos tenés sobre este tema, ¿no? Mira, yo soy medio reacio a esta historia de los concursos de vino. Hemos participado en algunos concursos de vino. Soy medio reacio a que haya un jurado que evalúe o califique las bondades el vino y que haya claro, y que se entienda un vino como mejor que otro. A ver, para mí todos los vinos son buenos. Creo que el único jurado válido que existe en el mundo del vino es el consumidor, es la que elige abrir una botella y si le gusta la vuelve a comprar y lo vuelve a abrir o lo comenta o lo halaga al vino y lo recomienda. Toda esta liturgia de los concursos y los puntos en los vinos y las medallas, la verdad que yo he pasado por esa historia. Hemos participado en algunos concursos, en algunos ha ido muy bien, en otros nos ha ido muy mal, en algunos nos ha ido mal con un vino que anteriormente había sacado grandes puntuaciones en otro concurso distinto, en otro lugar. O sea, es una historia con la que yo no comulgo desde lo personal. O sea, no la critico, creo que a alguien le gusta eso, le hará bien. Me parece que al consumidor no le suma demasiado. Me parece que a la industria... a ver, no veo, por ejemplo, en la industria de la carne, haciendo concurso de cuál carne era la más tierna, la más sabrosa o la más o la que tiene 100 puntos, 90 puntos, 80 puntos. No veo en la industria de la leche esa historia. No veo en la industria de la mayoría de los alimentos esa historia de la puntuación y esa historia de la evaluación por expertos. Si el producto creo que va a contra de lo que nosotros tenemos que comunicar. Nosotros tenemos que comunicar una cultura del vino, un vino como vino alimento, que la gente entienda este producto como un alimento, además que da placer.
Y para eso, por ahí los ejes de la comunicación o de lo que nosotros tenemos que mostrar de la industria, no estoy muy seguro que sea a través de concursos, puntos, evaluaciones y esa historia. O sea, no, una botella no me va a dar más placer o menos placer si tiene 90 puntos, 50 puntos, 100 puntos o lo que sea. O sea, yo creo que eso le sirve a una parte de la industria muy mirándose para el lado del ombligo. Se le servirá por ahí, no sé, a algún enólogo para justificar su sueldo en alguna bodega, si saca un gran oro que le paguen más, en una de esas sirve. Algún empresario para justificar que le paga a uno y le hace buenos vinos porque están bien puntuados, en una de esas sirve. No creo que sea lo correcto. Creo que lo correcto comunicacionalmente tiene que ser el fomento del consumo de esta bebida maravillosa, que es una bebida de alimento, y lograr que esas historias culturales que vos bien mencionabas, de los vinos tradicionales, y por qué se tomaba y por qué la gente elegía tomar vino en ese momento, que eran consumos mucho más altos que lo que tenemos ahora, rescatar toda esa parte emotiva, familiar, de tradición, de cultura, de nobleza de esta industria, de nobleza de este producto, y lograr empatizar con quien al final va a tener que abrir una botella, pagar por esa botella, por supuesto, antes, abrir una botella, disfrutar de esa bebida y después, como paso siguiente, recomendarla. Esa es mi visión particular, ¿no? Claro. Con esto no quiero atacar de los concursos. O sea, en particular no me gustan, no voy más a un concurso y trato de entender la comunicación del vino de otro lado. Claro, sobre todo porque el vino es un alimento, básicamente, ¿no? El vino es un alimento y aparte es el gran alimento. Mira, te voy a contar una historia, una anécdota, que totalmente verídica, ¿no? La pueden googlear. El primer maratón de los Juegos Olímpicos modernos se realiza, los primeros Juegos Olímpicos modernos se realizan en Grecia. El primer maratón de esos Juegos Olímpicos modernos es ganado por un griego. El maratón es la carrera donde tenés que recorrer 42 kilómetros, que rememora la espera que tuvo que correr ese griego para avisar a los ejércitos griegos el resultado de la batalla de Maratón en la antigüedad. Pero bueno, esa carrera, que es parte de las competencias de los Juegos Olímpicos, el primer maratón de los Juegos Olímpicos modernos lo gana un griego. Y ese griego, a la mitad del maratón, para en un local, en una fonda, en un bar, en un restaurante, no sé exactamente cómo lo nombran en Grecia, y se toma medio litro de vino y sigue corriendo y gana la maratón. El vino es un alimento tan maravilloso que si uno está haciendo deporte y toma vino, es el rehidratante ideal. Tiene todas las sales minerales, tiene todas las sustancias antioxidantes que el cuerpo necesita, y además el alcohol, cuando uno está haciendo deporte, se metaboliza rápidamente en energía. La mejor bebida energética que hay para hacer deporte es el vino. Claro, indudablemente. Bueno, esa anécdota tipifica esto que queríamos ponderar, términos de lo que significa el razonamiento y coincido con vos y coincido también con el sommelier que hablaba esta mañana conmigo respecto de estos tipos de concursos y demás, que pasa lo que estás marcando vos. En un vino que en el concurso anterior, capaz en otro lugar, consiguió alguna medalla y en el siguiente no. Es decir, todas estas cosas hablan de cierta inequidad y cierto problema que le produce a quien produce. Mira, en tu caso. Ponete en el lado del consumidor. El consumidor va a una góndola de una vinoteca y se encuentra con una botellita que dice que sacó 95 puntos, 96, 91, lo que sea, el puntaje que sea. Y al lado un vino que no tiene ninguna medallita.
más confusivo que eso. O sea, el consumidor que tiene que pensar que el vino que no tiene ninguna medallita es peor que el que tiene 91, o 92, 95, que el de 95 es mejor que el de 91 o el de 80 y pico. O sea, ¿cuál es la escala que tiene que usar más puntos es mejor vino? Si no tiene medalla y está en la góndola, ese vino es malo, no lo tiene que consumir. Eso es una locura. O sea, plantear la comunicación del vino en esos términos, en términos de confundir al consumidor o darle, pues no le estamos dando ninguna herramienta, estamos diciendo que ese vino en un concurso sacó un puntaje determinado por un jurado más o menos calificado, que puede estar muy bien calificado o no tanto, y también puede ser un vino distinto. O sea, eso, lo de los concursos creo que es una historia que debemos repensar desde la industria. Hay que empezar a repensar qué hacemos con ese criterio de las evaluaciones. ¿Quién nos tiene que evaluar? Nos tiene que evaluar el consumidor, por lo menos. Correcto. Y sería una buena manera de, digamos, de privilegiar al producto en sí mismo. No estar pensando a quién beneficiar, aunque sea que son vinos que le llega a ese jurado sin saber de quién es el vino. Eso puede ser una cuestión interesante, pero acá... Sí, o ponerle que todo eso lo hagan bien, y aparte que el jurado... A ver, vamos a suponer que la muestra de que mandan a un concurso es el vino verdadero, ¿sí? Que no es una muestra para concurso, sino el vino que sacan de una góndola. Vamos a suponer que el jurado está súper capacitado para evaluar ese vino y que hace una evaluación y una puntuación correcta en base a la escala de lo que están buscando. ¿De qué le sirve al consumidor eso? Si va a estar ese vino con una medallita, con un puntaje, y al lado va a haber otro vino que no se presentó al concurso. Y lo que vamos a hacer es confundir al consumidor, haciéndole creer que ese vino que tiene una medallita y una evaluación y un puntaje es mejor o peor que otro que está al lado que no fue a ese concurso. Entonces nos vamos a meter en una rosca de que tenemos que hacer más concursos y vamos a ver cuáles concursos son mejores que otros, y entonces los vinos van a ser un medallero para decirle al consumidor, che, probá esto. Parece que está mal por ese lado. Hay que rescatar otros valores que tiene el vino como bebida mágica y maravillosa, y que al consumidor lo pueden ayudar un montonazo. Mira, nosotros, te lo digo como primicia, recientemente lanzamos una marca de vino que se llama El Vino No Tiene Sellos. Esa es la marca entera, El Vino No Tiene Sellos. Con la ley de etiquetado frontal, se terminó avisando a todos los consumidores de que los alimentos que estaban consumiendo, que muchas veces tenían publicidades engañosas y todo lo demás, algunos tenían exceso de sodio, otros tenían exceso de grasa, otros exceso de azúcares. O sea, casi la mayoría de los alimentos que uno consume, no los alimentos naturales, que uno va a la frutería o a la verdulería y compra verduras o frutas, sino los alimentos que tienen industrialización, tienen exceso de tal cosa. La ley del etiquetado frontal vino muy bien para develar esa historia, que las gaseosas tenían una cantidad de azúcar exorbitante. Entonces le dio herramientas al consumidor para tomar la elección de comprar ese alimento o no. ¿Sabes cuál es uno de los únicos alimentos que no tiene sello? El vino. Claro. El vino no tiene exceso de nada, Castro. Sí. Entonces nosotros hicimos una marca que es justamente esa, El Vino No Tiene Sello, para fomentar esa historia de, dentro de los alimentos, nuestro alimento predilecto, el vino, es un alimento que no tiene exceso de nada. Puede llegar a tener exceso de alegría, exceso de placer, exceso de sentirse bien cuando uno lo toma en familia, o con amigos, o con un ser querido, pero no tiene nada que te pueda hacer mal a la salud. Está muy bien. Y esto va en beneficio de la gente, que es el consumidor, ¿no es cierto? Que es lo que voy a privilegiar. Va en beneficio de quien es el destinatario de esta industria. Uno no hace vino para regocijarse y mirar la montaña y ver los viñedos, como estoy haciendo yo en este momento ahora, y ver los viñedos con su racimo No, para agasajar con nuestro trabajo al consumidor que lo va a tomar, que lo va a beber. Esa es la matriz de esta industria. Bueno, después de haber dicho tantas nosotros cosas... trabajamos para un consumidor.
Lo bueno es que estás hablando sin haber consumido ni una gota de vino, o sea que estás en tus cabales. Pero te quería preguntar, quizás te meta en un lío, pues después vamos a concluir con algo muy importante que se me ha ocurrido que tenemos que ofrecerte a vos como productor de vino que sos. Que me hables un poco de la política, qué estás viendo, qué pensás de lo que el proceso Fernández, en términos de lo que le ha sucedido, o de lo que lo han denunciado, pero básicamente me gustaría saber, porque los hombres pasan y las instituciones quedan. Eso lo sé de un viejo dirigente del Club San Juanino de Ajedrez que me dijo: mire, Castro, yo era joven, me decía, mire, las instituciones no pasan nunca, los hombres pasan. Entonces me gustaría saber qué estás pensando vos respecto al partido político en el cual sos parte. Justamente parte. Bueno, mira, respecto de Alberto, el comentario que yo te puedo hacer es un comentario que seguramente está sesgado por la amistad. Entonces, a mí me es muy difícil, objetivo. Condenarlo, Alberto, sobre todo cuando no hay ni siquiera una condena judicial ni nada. Claro. En el caso que haya una condena judicial, se calculo que será el primero yo creo que lo que le pasó tiene más que ver con la necesidad de una forma de hacer política, de eliminar a tu contrincante, de hacerlo desaparecer, de operarlo, de que no pueda participar para luego, si no participa, cualquier cosa es mejor que eso. Entonces, sin meterme en el tema de fondo, de por qué eso lo acusa, y que creo que está perfectamente claro que hay un alto nivel de operación en esas acusaciones, creo que lo que le ha pasado es la consecuencia de haber transitado un gobierno en el que no hubieron hechos de corrupción. Y en el que él no participó de hechos de corrupción. Entonces, eso es grave, sobre todo porque él forma parte de una fuerza que es el peronismo, que ha sido siempre criticada de corrupción por la otra fuerza que gobierna el país, de corrupción selectiva. Yo siempre digo, a los votantes de Milei o de Macri, no le molesta la corrupción, le molesta la corrupción si está en el peronismo. Si está en el macrismo no les molesta, no les hace absolutamente nada, y si está dentro del mileísmo, tampoco le molesta absolutamente nada. No les molesta la inmoralidad, les molesta si hay inmoralidad dentro del peronismo. Si en el mileísmo se acuestan con familiares, no les molesta en absoluto, o sea, lo pasan de largo. Si en el macrismo se condonan deudas hacia el pueblo, tampoco le tienen ningún problema. O sea, es como un votante con criterios morales y éticos selectivos. Entonces yo creo que a esos votantes la desaparición de un actor político les hace bien. Entonces, que desaparezca Alberto de la escena política, o que la maten a Cristina como intentaron hacerlo para que desaparezca de la escena política, los regocija. Creo que es un nivel súper primitivo de pensamiento. Me parece que es un nivel cultural bajísimo, intelectual bajísimo, pero bueno, las últimas elecciones nos han demostrado que la mayoría de la población argentina está en ese nivel, o concuerda con esa idea, o se ha dejado, para salvar a los que no, se ha dejado seducir por esa idea. Yo tengo, como vos, infinidad de conocidos, de amigos, de gente con la que uno se vincula socialmente, comercialmente, que votaron a Milei y hoy no pueden pagar la luz, y han reducido todo su nivel de confort, y hoy han reducido su calidad alimenticia, y hoy han reducido el futuro
tal vez su familia, o las prestaciones las prepagas que tenían para su familia han tenido que bajar de plan o renunciar a las prepagas, o están pensando en cambiar a los niños de escuela podían pagar una escuela privada y hoy tienen que pensar en ir a una escuela pública porque no pueden pagar la privada. Y hay gente que está, yo te digo, profundamente arrepentida de haber caído en este engaño, pero hay gente a la que le metieron en la cabeza que el peronismo era el demonio y que los peronistas eran corruptos y que eran mejor cualquier cosa menos el peronismo. Bueno, y hoy la sociedad argentina en toda su dimensión, yo te diría que solamente podemos sacar posiblemente entre un 4 y un 5% de la sociedad argentina, que es a la 4 o 5% sabiendo bien, que tienen que ver con grandes empresas, grandes grupos financieros, grandes empresarios y fortuna de la Argentina. A eso les está yendo bien. El resto del país, y a todos por igual, en la categoría que lo encuentre, le va peor que nos iba antes, mucho peor. Y hay una gran parte del país, diría casi sin temor a equivocarme, ya estamos en el 60% de pobreza, posiblemente terminemos el año con números más altos, casi el 60% del país está bajo la línea de pobreza. Hoy una familia en San Juan, para no ser pobre, tiene que tener ingresos de alrededor de 1,5 millones de pesos, y no hay sueldo en San Juan, salvo extremadamente pocos cargos muy gerenciales, que le permitan a una persona ganar más o tener ingresos de más de 1.500.000 pesos. Entonces, este gobierno está cumpliendo para muy poquito, y es un gobierno que va a destrozar una clase media y una clase baja, la va a llevar a la indigencia, una clase media la va a llevar a la pobreza. Ese engaño en el que se dejó envolver mucha gente, yo creo que esto es, mira, mi abuela tenía un dicho, decía siempre, es cabeza o lomo, Martín. O sea, cabeza para pensar las cosas, o lomo para aguantar los chicotazos después, o lomo para aguantar el esfuerzo que hay que hacer. Es cabeza o lomo lo que uno puede tener. Bueno, la sociedad argentina demostró en la última elección que no tuvo cabeza. Entonces ahora hay que tener lomo, o sea, ahora hay que disfrutar de quien votó. Y si hizo pobre, hermano, disfrute de la pobreza. Sí. Quien votó y era pobre porque creía que iba a estar mejor con esto, y si hizo indigente, disfrute de la indigencia. Pónganle el lomo de la indigencia. La próxima vez que tenga que votar, apague el televisor de los noticieros que defienden sus propios intereses, que son los intereses de estos grupos económicos grandes. Apague el televisor, mire su cuenta bancaria, mire su trabajo, su fuente de trabajo, mire su hijo y el futuro que le quiere dar a su hijo, y vaya a la urna y vote el peronismo, y es que eso es macanea. Bueno, esa es mi opinión política. No, está muy bien. Lamento la vehemencia, pero creo que para mí expresa la realidad de hoy. Está muy bien. Decías que vinos, ¿cómo es la marca que has puesto? Vinos sin sellos. Se llama El Vino No Tiene Sello. El Vino No Tiene Sello. Nosotros acá, la producción te va a esperar el sábado que viene, que vamos a tener, todos somos pymes, si podés estar este sábado a las 10 con nosotros, te vamos a estar esperando, con la marca que va a salir de esta radio y que se va a llamar la marca. Perdón. La marca va a estar, las botellas van a estar. Yo posiblemente no esté. Estaba de viaje. Porque estoy de viaje, sí, voy a estar de viaje el sábado, pero las botellas van a estar ahí, contar con ellas y vas a poder abrir y probar el vino alimento. Bueno, pero a esa marca que hay grabado vos, la producción acá en la radio, va a tener una marca, para una etiqueta, si querés te la damos ya lista, que se va a llamar Vino Martín. De Martín Ascona. Así que bueno, o si no se la damos a otro Martín, pero nosotros habíamos elegido justamente a Martín Ascona para que tenga el privilegio de tener una marca bien personal para un vino como el que tienen ustedes, que es bastante personal en términos de lo que significa la industria, porque es una industria, en tu caso, de la familia. No podés este sábado que viene, vendrás el otro, pero yo quiero que vengas y te lleves esta marca, porque esta marca no tiene competencia. Bueno, voy a ir a buscar la botella. Este sábado no, pero en el otro trataremos de estar. Exactamente. Te mandamos un abrazo, Martín. Una gracias por el llamado.
Bueno, escuchar a los amigos. Gracias. Martín Ascona, Martín Ascona, con un montón de títulos en esta entrevista. No hace falta tener que decir, no contestó, sí contestó, no, contestó, creo que contestó más de la cuenta en términos de lo que significa hoy por hoy quien está gobernando la Argentina por un lado y la provincia por otro, ¿no? Y también tener en cuenta que la política es eso, ¿no? De saber que te venden un verso, ese verso va creciendo y te van ofreciendo alternativas, vas comparando y cuando querés acordar estás votando al menos capaz que crees que viene con ese verso y elegís al menos capaz de llevarte o de convertirte en algo que no se queje cuanto menos y que no le pase como a los jubilados cuyo presidente Fernández le fue diciendo que tenemos con los jubilados es que viven muchos años. Y entonces ese es un problema porque hay que darle, bueno, toda esa cantinela que armaba Alberto Fernández cuando hablaba con los periodistas. Nosotros nos retiramos, esto ha sido todo por hoy, ¿no?